I said it before the game. Get one chance, you might get lucky. Get second, 2 chances is a miracle. And to be honest, they got lucky and miracle by the chance. But it doesn't mean the game was not a good. They had a fantastic performance. They won the game. When you play for a win, you play differently. You risk differently. The players need to take more. They need to attack more. They need to risk more, and it's a different gameplay. So that's why they won this game. Big compliments for them. Y le hablo del partido de hoy, que fue extraordinario, que fue épico, que fue memorable, que fue ojalá un partido bisagra para la historia del fútbol de Ecuador, que necesita estos impactos positivos, como el colombiano, como el venezolano, esta zona nuestra, para creérsela, pero para creérsela bien, para creérsela desde el punto de vista positivo, para creérsela, como dice el canto de ustedes, que sí se puede. Bailaba con una de las más feas y vaya si bailó. Le ganó a Alemania por 2-1 y de estar prácticamente eliminado clasificó. Y hoy, solamente por hoy, es rival de Inglaterra. Jornada épica para la selección ecuatoriana. No lo ganó de casualidad, no lo ganó por una ayuda arbitral, no lo ganó de suerte, no, lo ganó porque fue mejor que una selección alemana que no se guardó nada. Yo le preguntaba, ¿vamos a ver a otra Ecuador a partir del día de hoy? ¿Esto va a ser un punto de inflexión para los ecuatorianos? Seguramente lo va a ser. Acaban de conseguir el triunfo más importante en la historia del fútbol ecuatoriano. Sí. O sea, no hay triunfo más importante que lograron el día de hoy. Fíjense que Ecuador ha ganado 5 partidos en mundiales. A Croacia, que no es la Croacia de ahora, a Qatar, a Ecuador, a Costa Rica, a Polonia. Hoy ganan a un campeón del mundo, a Alemania. Es el triunfo más importante en toda la historia del fútbol ecuatoriano. No, y superando a los rivales, porque cuidado que Ecuador juega bien. Cuando iba a comenzar el Mundial dije, Ecuador es uno de los tapados de este torneo. Y hubo gente que me miró con cierta sorpresa. Es que juegan muy bien. Kevin Rodríguez ha sido clave y Ecuador está clasificada en este partido histórico. Recordábamos en COPE aquel famoso partido de otro equipo sudamericano, el gol aquel histórico de Freddy Rincón a Alemania, también Alemania, en Milán, que fue el empate 1 que metió a Colombia en la siguiente ronda. Pues esto es equivalente, ¿eh? Gol de Gonzalo Plata, faltaban muy pocos minutos y Ecuador está metido en la siguiente ronda. Y Ecuador lo logró Ecuador, pasó de ronda y qué justo que es que lo haya logrado. Ustedes saben de mi debilidad por este seleccionado ecuatoriano. Lo vengo marcando permanentemente hace años. Pensé que estaba para más en el Mundial anterior, en el Mundial de Qatar. Estaba convencido que tenía chances y condiciones para pasar de ronda. Lo dije incluso esta mañana, aquí, en este lugar, en Lieberman en línea. El seleccionado ecuatoriano fue líder en toda la eliminatoria. La selección de Ecuador protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo al remontar y vencer por 2-1 a Alemania, logrando una clasificación histórica a los 16avos de final. La victoria no solo significó la primera vez que una selección sudamericana, que no sea Brasil y Argentina, derrota a Alemania en un mundial, sino que también cambió por completo la percepción internacional sobre el equipo dirigido por Sebastián Beccacece. Después del inesperado empate frente a Curazao, la Tri había perdido buena parte de la confianza de la prensa y de los aficionados. Sin embargo, el conjunto ecuatoriano respondió en el momento más complicado, mostrando carácter, intensidad y una enorme determinación para darle vuelta al marcador con un gol decisivo de Gonzalo Plata. La repercusión fue inmediata en todo el planeta. En España, AS calificó el resultado como una hazaña histórica de Ecuador, mientras que Marca destacó que el equipo se metió en la siguiente ronda por la puerta grande, tras vencer a una de las potencias del fútbol mundial. En Inglaterra, The Guardian resaltó el ambiente vivido en el MetLife Stadium y el histórico triunfo ecuatoriano. En Francia, el Equipe habló de una auténtica hazaña, mientras que en Italia, la Gazzetta dello Sport describió la clasificación como una verdadera fiesta para Ecuador. En Sudamérica, medios de Brasil, Chile y Uruguay coincidieron en que la Tri protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo.
La derrota también provocó una fuerte autocrítica en Alemania. El diario Bild cuestionó el rendimiento del equipo y aseguró que ningún jugador estuvo a la altura, incluso admitiendo que el primer gol alemán no debió ser validado. Las reacciones también llegaron de grandes figuras del fútbol mundial. Zlatan Ibrahimovic elogió el coraje de Ecuador y afirmó que el equipo tomó los riesgos, atacó más y por eso ganó, destacando el extraordinario nivel mostrado por la Tri. Incluso Thierry Henry reconoció la magnitud de una victoria que sorprendió al mundo y quedó grabada como uno de los resultados más impactantes del campeonato. Watching these scenes, I mean, Sebastian Becasese, when they got the goal, the second goal, he climbed up there to his family. We're seeing tears amongst the supporters. Thierry, we said before the game and we said at half-time, the good thing was they only had to do one thing today. They knew what their objective was. How impressed are you that they did it? Very impressed. It was clear right from the start what they needed to do to beat Germany. We all know it's not an easy thing to do, but they've done it. The way they've done it, they deserve it. They go 1-0 down against Germany. They come back into the game, set piece at the very end to win it. Well done, Ecuador. Well done, because everyone thought that it might have been too little too late, but they've done it. And Zlatan to do it not only with that first Germany goal, which was controversial, but to do it against Germany. I said it before the game. Get one chance, you might get lucky. Get second, 2 chances is a miracle. And to be honest, they got lucky and miracle by the chance. But it doesn't mean the game was not a good. They had a fantastic performance. They won the game. When you play for a win, you play differently. You risk differently. The players need to take more. They need to attack more. They need to risk more, and it's a different gameplay. So that's why they won this game. Big compliments for them. Ecuador clasificada, le ha ganado a Alemania por 2-1. Kevin, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Oh, qué partidazo. Ha sido muy tenso, muy tenso. Sí, sí. Pero bien, enhorabuena. bien, Venga. bien. Ecuatorianos, enhorabuena, ¿vale? Venga, empezamos. Vamos. Todo el mundo de todas las nacionalidades. Ecuatorianos y alemanes también. ¿Vale? Pero en español, que no saben español, porque como nos hablen alemán, bueno. Que te escuchamos y estás pendiente de todo lo que digas. Por cierto, qué locura con Ecuador. Hemos visto el inicio, pues madre mía, la locura, que es tendencia número 1 en el mundo. Claro. Y el gol de Gonzalo. Está Nico ya. A ver, sí está, no me avisáis. Nico Rodríguez, hola. ¿Dónde estás? Qué locura. Sonido, dale. Dale, Josep, apenas te oigo porque la fiesta aquí es espectacular en el centro de Madrid. Alucinante cómo los ecuatorianos están celebrando su clasificación. Ecuatorianos, es de mi agrado informarles que sí se pudo. Qué partido, ¿no? Histórico, memorable, ojalá bisagra en la historia del fútbol ecuatoriano, porque con el perdón de mis compatriotas Hernán Darío Gómez, El Bolillo, de Luis Fernando Suárez, de Reinaldo Rueda, lo de hoy es historia pura para el fútbol de Ecuador también. Y le hablo del partido de hoy, que fue extraordinario, que fue épico, que fue memorable, que fue ojalá un partido bisagra para la historia del fútbol de Ecuador, que necesita estos impactos positivos, como el colombiano, como el venezolano, esta zona nuestra, para creérsela, pero para creérsela bien, para creérsela desde el punto de vista positivo, para creérsela, como dice el canto de ustedes, que sí se puede. A mí me encanta el sí se puede. En mi país está medio funado, como se dice en redes sociales, y los chicos, el sí se puede. A mí me encanta, porque eso es lo que necesitamos interiorizar, que sí se puede y que sí se pudo en la jornada de hoy. Ante una Alemania que cualquiera podría pensar que ya estaba clasificada y que iba a rotar, pero el equipo se parece mucho más al de Gala que a uno alternativo, más allá de los cambios que hizo antes y después el seleccionador Nagelsmann. Ecuador le ganó a Alemania, una tetracampeona del mundo. A ver, una selección verdugo de Ecuador en el 2006. Alemania, una grande, una histórica, más allá de su presente, es una grande y es un triunfo entonces grande del Ecuador de Becachese. Pero Ecuador mostró resiliencia, se levantó de todo, del gol en contra, del error arbitral, del trámite adverso, y fue al frente y lo logró. Y lo logró además, y me pareció muy lindo el marco, porque ustedes, y pues uno lo hace de leer, de escuchar, de enterarse, de capacitarse. Hermoso el lugar, porque el lugar es donde más ecuatorianos observamos regularmente, por los amistosos,
observamos en contexto deportivo. Una región que ha recibido a los ecuatorianos, donde se encuentran en gran número. New York, New Jersey, toda esta zona de los Estados Unidos. Entonces el lugar fue como ideal, fue como soñado, el adversario, el estadio, la forma, viniendo de atrás y sobre todo la clasificación, porque es meterse a la siguiente ronda con 4 puntazos, aprovechando el formato, porque era un pecado. Era un pecado, la verdad, en este contexto de 12 eliminados apenas de 48, que una selección como Ecuador se quedara fuera. Y se quedó, pero dentro del torneo. Y va a ser un muy duro escollo para el equipo que le toque. Ecuador, épica jornada para la selección de la mitad del mundo. Bailaba con una de las más feas y vaya si bailó. Le ganó a Alemania por 2-1 y de estar prácticamente eliminado clasificó. Y hoy, solamente por hoy, es rival de Inglaterra. Jornada épica para la selección ecuatoriana. No lo ganó de casualidad, no lo ganó por una ayuda arbitral, no lo ganó de suerte, no lo ganó porque fue mejor que una selección alemana que no se guardó nada en cuanto a la alineación titular. Ganó 2-1, arrancó perdiendo 3, 4, 5 minutos y perdía 1-0. Lo que no perdió fue el rumbo, mantuvo en el plan de Becachese y con ello le pasó por arriba. Fue mejor, le ganó y Ecuador está en 16avos de final. Hoy fue va para adelante Ecuador, ¿eh? Sí. Ecuador no especula, va para adelante, va. Lo que no tenía hasta hoy era pegada y hoy le apareció en el momento que la necesitaba la pegada. El golazo de Angulo. Y el de Angulo fue muy lindo. El de Angulo, el primero fue... El de Plata es de vivo, de listo, de rápido, de veloz. Y ante la cara del bobo, porque eso... Por esa intensidad de Ecuador. Es verdad. Impresionante la intensidad de Ecuador, impresionante. Ecuador fue a buscar el partido allá hasta la cocina, Hasta allá se fueron a meter a buscar el partido. Cada pelota, el físico, el ecuatoriano puede presumir de eso. Tiene condiciones para eso. Y Becachese tiene una escuadra bastante afinada en ese sentido y a partir de ahí Alemania lo pasó muy mal. Yo le preguntaba, ¿vamos a ver a otra Ecuador a partir del día de hoy? ¿Esto va a ser un punto de inflexión para los ecuatorianos? Seguramente lo va a ser. Acaban de conseguir el triunfo más importante en la historia del fútbol ecuatoriano. Sí. O sea, no hay triunfo más importante que lograron el día de hoy. Fíjense que Ecuador ha ganado 5 partidos en mundiales. A Croacia, que no es la Croacia de ahora, a Qatar, a Ecuador, a Costa Rica, a Polonia. Hoy ganan a un campeón del mundo, a Alemania. Es el triunfo más importante en toda la historia del fútbol ecuatoriano, lo cual hay que felicitar a todo el pueblo ecuatoriano por esta victoria y por esta clasificación a la próxima ronda. Yo digo, se hizo justicia con Ecuador, se hizo justicia. Ecuador mereció contra Costa de Marfil como mínimo el empate, cuando con el 0-0 tuvo chances para anotar. Contra Curazao erró 500 millones de goles, muchos goles erró contra Curazao, mereció el triunfo, no lo consiguió. Yo llegó con la soga al cuello, las cosas del fútbol llegan con la soga al cuello, pero tuvo personalidad, pero tuvo fútbol. Supo revertir el gol de Alemania, empieza perdiendo, lo da vuelta y logra este triunfo histórico para Ecuador. Muy bien por Ecuador. Y ojito Ecuador con quien se enfrente. Avisaba Hernán que México tiene muchas papeletas. Ojito qué hueso tiene ahí México. Sí. Y para mí, Ecuador... le puede hacer mucha pupa a México, que es que México, claro, viene de ganar 3, Ecuador viene un poco de tapadillo. Ojo, también el grupo de México era bastante más asequible que el que ha tenido que enfrentar la selección ecuatoriana, Por lo menos en Alemania y en Costa de Marfil. Bueno, tiene que seguir rodando el balón. Estamos en el Mundial, profe, y tuvimos una jornada en la que un sudamericano remontó un partido, ganó y ya creíamos que el merecimiento lo tenía, faltaba el gol. No, seguro. Ya aquí en este mismo programa y le comenté el partido contra Costa de Marfil. Sí, contra Costa de Marfil. El otro no, el otro lo vi. Y no, es que le faltaba esa pizquita de suerte. Sí, porque es que la suerte no te va a reemplazar la falta de trabajo. La suerte no te va a reemplazar la falta de capacidad.
La suerte no te va a reemplazar un montón de cosas que se sabe por lógica que si no tienes, no vas a ganar. Pero cuando las tienes y eres superior, porque quiero decir algo, Ecuador fue más que Costa de Marfil. Ecuador fue más que Curazao. Y Ecuador fue más que Alemania. En los 3 partidos fue más. Y solo en este pudo ligar los goles y pudo ligar la victoria. No, y superando a los rivales, porque cuidado que Ecuador juega bien. Cuando iba a comenzar el Mundial dije, Ecuador es uno de los tapados de este torneo. Y hubo gente que me miró con cierta sorpresa. Es que juegan muy bien. Y en la eliminatoria, seguros a muerte, 5 goles en contra. Llevaban 19 partidos sin perder hasta el día de Costa de Marfil. Y de un orgullo suramericano, latinoamericano, la selección ecuatoriana que sacó las garras, sacó la casta y ha clasificado después de vencer a la selección de Alemania. Quizás su victoria más importante en toda su historia. Esta victoria frente a la selección alemana. BKSS, el técnico criticado, el técnico señalado, hoy se ha convertido Luis Londoño en México en un verdadero ídolo después que su selección empezó muy mal y está terminando la fase de grupos muy bien. Así somos los suramericanos, Mauricio, los suramericanos cuando estamos al borde del abismo. Él lo había dicho, si me eliminan, yo al otro día estoy en mi casa con las maletas, de Ecuador me voy. Pues estando así, con la guillotina ya lista, el hombre sacó el repertorio y su equipo ya ha ganado y ha clasificado. Así somos los suramericanos. ¿Qué tal? Abrazo, Steven. No lo dudes más. Se me adelantó porque yo iba a comenzar diciendo eso. ¿Qué nos pasa a los suramericanos que para poder reaccionar y salir a buscar un partido tenemos que sentirnos vulnerables o tenemos que ser primeramente atacados? El Ecuador que vi hoy ante la selección de Alemania, primero preservando su juego defensivo y segundo, cuando mueve las fichas y saca a Ener Valencia, el técnico BKSS, quien lo creyera, saca el goleador y el equipo se siente mucho más suelto. De modo que cuando tuvo la necesidad, va y le gana al equipo más difícil del grupo. El partido perdible del grupo lo ganó y los ganables, por lo menos ante Curazao, lo empató. Ahora, a mí lo que me gusta, Camilo Pinto, de la selección de Ecuador es la verticalidad. Hoy atacó en contras que le hicieron muchísimo daño, fueron cuchillazos para la selección de Alemania. Muestra una cara muy similar a la de la eliminatoria. Así jugaba en la eliminatoria. Nunca ha sido un equipo tocador en la era de BKSS y hoy recuperó la memoria futbolística de Ecuador. Pues gesta de Ecuador, que le ha ganado 2-1 a Alemania. Ha comentado el partido en COPE, aquí estoy en los estudios de Fox. Y la verdad que ha sido impresionante. Ecuador se clasifica como uno de los mejores terceros, seguro con 4 puntos, en una remontada ante Alemania. Es un partido que forma parte de la historia del fútbol ecuatoriano. Yo me he emocionado mucho comentando el partido en la radio para España. He terminado diciendo un abrazo a todos los amigos ecuatorianos que estaréis súper contentos. Yo creo que este equipo con esta defensa que tiene, con este nivel defensivo, es verdad que seguramente le falta nivel arriba, pero con este nivel defensivo y que no esté centro del campo, era increíble que este equipo se pudiera quedar fuera del Mundial y ha estado a punto de hacerlo, pero en un gol de plata para la historia, y yo he dicho en la radio en España, os lo digo de verdad, he dicho en la radio en España que he terminado nervioso como si fuera de Guayaquil o de Quito, porque quería que Ecuador acabara clasificándose y lo ha hecho. Ecuador está en 16avos de final, Kevin Rodríguez ha sido clave y Ecuador está clasificada en este partido histórico. Recordábamos en COPE aquel famoso partido de otro equipo sudamericano, el gol aquel histórico de Freddy Rincón a Alemania, también Alemania, en Milán, que fue el empate 1 que metió a Colombia en la siguiente ronda. Pues esto es equivalente, ¿eh? Gol de Gonzalo Plata, faltaban muy pocos minutos y Ecuador está metido en la siguiente ronda. Y ante ese panorama, la verdad que Ecuador en ningún momento se ha rendido y hoy también, además, creo que ese primer disparo con el que Ecuador ha conseguido el gol del empate no es casualidad. No es casualidad a dónde lo han tirado respecto de la posición de Neuer. Y lo ha intentado también, es decir, Alemania lo ha intentado todo.
por lo menos para no perder el partido o en caso de haberlo podido hacer, de ganarlo. Pero es que Ecuador, hemos visto una versión de Ecuador completamente diferente al Ecuador que hemos visto en las eliminatorias y al Ecuador que vimos, por ejemplo, en el primer partido contra Costa de Marfil, porque el partido de Ecuador que vimos contra Curazao sí fue esto, es atacar y atacar y atacar, pero claro, quien estaba delante era Curazao, pero contra un rival de tu nivel e incluso de un nivel superior, ver a la selección de Ecuador y percutir y percutir y percutir y ofrecer un partido abierto, un partido en el que eran disparos para un lado y para otro, porque ha tenido sus ocasiones Ecuador y también las ha tenido Alemania. Esto a Ecuador hace mucho que no se lo veíamos. Y Ecuador lo logró Ecuador, pasó de ronda y qué justo que es que lo haya logrado. Ustedes saben de mi debilidad por este seleccionado ecuatoriano, lo vengo marcando permanentemente hace años. Pensé que estaba para más en el Mundial anterior, en el Mundial de Qatar. Estaba convencido que tenía chances y condiciones para pasar de ronda. Lo dije incluso esta mañana, aquí, en este lugar, en Lieberman en línea. El seleccionado ecuatoriano fue líder en toda la eliminatoria. Estuvo siempre en forma directa jugando el Mundial. Tuvo que soportar que le arrebate la FIFA 3 puntos. Y así todo, con cierta holgura se clasificó. Quiero ver dónde se meten todos aquellos que me estuvieron escribiendo estos días, ¿no? Diciéndome que fui un vendehumo con Ecuador. ¿Fui un vendehumo? ¿En serio? ¿O Ecuador es esto que mostró hoy? Fue mucho más que Alemania. Mucho más que Alemania. ¿En serio? ¿Ustedes creen que Jonathan Tah es mejor que Pacho? No, no lo es. No lo es. ¿En serio Florian Wirtz vale tanto más que Plata? No. ¿Hay uno como Caicedo? ¿Kimmich es mejor que Caicedo? No. Sí, creo que el Ecuador, como dije yo al inicio, ¿no? Ecuador lo gana la Sudamericana. Sí. Porque Alemania... Muchos dicen es el equipo C. No, señores, Alemania fue desde el primer minuto con su equipo titular. Metió el primer gol a los 2 minutos. Ecuador después reacciona bien. Le hace partido. Pero ese gol es viveza pura. Ese gol es sudamericano neto. A Manuel Neuer le ganaron el vivo. Sí, ese es parecía Chibolo Lozano, parecía de cuarto secundaria. Qué rico Ecuador. ¿Qué rico Ecuador? Qué rico. Impresionante, impresionante cómo asumió el peso del partido y lo que le tocaba después de recibir un gol rápido, ¿no? Sí. No haber marcado en la Copa del Mundo. Empatarlo rápido. Con todas las críticas encima, con la obligación de ganar el partido, porque empatarlo generaba que sus chances se reduzcan muchísimo, ¿no? Empatarlo estaba fuera ya. ¿Está matemáticamente fuera? Sí, porque hacía solo 2 puntos. Entonces Ecuador hoy necesitaba ganar hoy ante la mejor del grupo, una Alemania que puso titulares, sí, que de ahí hace los cambios, pero lo de Ecuador es histórico hoy día. Pero los cambios de los que entraron hicieron ganar a Ecuador otro día. Sí, también. Entonces sí, ya estaría clasificado. Más allá del partido de hoy, o sea, solamente mirando la tabla, más allá del partido de hoy. Me encantó Ecuador. No, a mí me encantó hoy día, pero digo, el balance de su etapa de grupos termina siendo extraordinaria. Sí. Claro, pero le ganó a Alemania, huevo. Es que tienes que quedarte con la última imagen. Nada más, Sí. Derrota, empate, triunfo. Sí. Fue de menos a más. Y contra Alemania. Claro, pero el empate con fue uno contra que es favorito. pero digo, ganarle a Alemania mejora el empate con Curazao, o son historias distintas, ¿no? No, cada partido. Cada vez son partidos distintos. Son partidos aparte. Tú sabes lo que... ¿Cómo se me iba a pasar por la cabeza a mí que Ecuador le iba a poder ganar a Alemania? Yo daba por muerto a Ecuador, porque Ecuador cada vez que tuvo que demostrar que tiene ese plus, siempre por una cosa o por otra, históricamente, y les faltaba algo. Hoy no. Hoy Ecuador jugó, y ustedes los ecuatorianos, por más que me van a putear, saben que tengo razón, hoy jugaron diferente. Hoy Ecuador no jugó con la intensidad que había jugado en algunos momentos, por ejemplo en el segundo tiempo con Costa de Marfil, aún habiendo tenido un primer tiempo donde merecía ganar Ecuador allá en la primera fecha. Hoy Ecuador no jugó tampoco como jugó el otro día con Curazao, que tuvo las mejores opciones, pero que, viste, sentía como que Ecuador no daba eso que hay que dar para convertirse en ganador. Hoy Ecuador lo tuvo. Y lo tuvo, y no solamente porque ganó. Si el partido terminaba 1-1, la actitud de Ecuador ya había sido diferente. Y miren qué difícil arrancar desde el vestuario perdiendo 1-0. A los 2 minutos
Alemania le hace un gol bastante polémico, un gol que en épocas de VAR, muy mala la árbitra, muy mal, un desastre. Ahora voy a hablar de la árbitra del partido. Para mí esa jugada puede ser considerada totalmente jugada peligrosa. Arranca perdiendo Ecuador el partido, insisto, desde el vestuario, pero prontamente Ecuador se recupera y hace el gol. Al toque, pasaron 6-7 minutos y hace el gol. Y Ecuador fue demostrando que no lo iba a jugar el partido como lo había jugado anteriormente, que lo iba a disputar, que le había dolido a Ecuador llegar a esta instancia, teniendo que obligatoriamente ganarle a Alemania. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotazo Ecuador activando la campanita.